Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Soy y hoy traemos una noticia que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y, de hecho, ha traspasado fronteras. El titular no deja lugar a dudas: 28 de enero de 2026, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Si han escuchado bien, algo ha ocurrido con esta pareja que, como muchos de ustedes saben, ha capturado la atención de millones de personas alrededor del globo. Prepárense porque vamos a desglosar cada detalle de este acontecimiento que ha generado un torbellino de emociones y especulaciones. Si son nuevos por aquí y les encantan las primicias, los secretos mejor guardados y los análisis profundos del universo de las celebridades, les sugiero encarecidamente que le den al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Empecemos. El 28 de enero de 2026. Una fecha que a partir de hoy quedará grabada en la memoria de muchos. Durante semanas, meses, incluso los rumores sobre Hande y Kerem han sido un constante murmullo en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Están juntos? ¿Se han separado? ¿Hay reconciliación? Cada pequeña pista, cada fotografía, cada like, era analizado hasta la saciedad. Pero lo que ocurrió este día, bueno, nadie lo vio venir. Se trata de una noticia que va más allá de una simple relación sentimental, algo que ha tocado el corazón de sus admiradores y que ha abierto un nuevo capítulo en sus vidas profesionales y personales. Y es que, como bien saben, Hande Erçel, esa estrella carismática que nos robó el aliento con su papel en Love is in the Air y tantas otras producciones, y Kerem Bürsin, el actor que conquistó a la audiencia con su galanura y talento, han sido una de las parejas más seguidas y queridas del panorama turco. Su química en pantalla se trasladó a la vida real, y desde entonces, su relación ha sido objeto de una fascinación sin precedentes. Pero, ¿qué ha pasado para que la noticia sea tan impactante? Vamos a adentrarnos en los detalles. Fue a primera hora de la mañana cuando las redes sociales explotaron. No fue un comunicado oficial de sus representantes ni una entrevista pactada. Fue algo más orgánico, más espontáneo, pero no por ello menos revelador. La primera pista llegó a través de una publicación en Instagram de Hande. Era una fotografía suya, mirando al horizonte, con una sonrisa serena pero cargada de significado. Lo llamativo no era solo la imagen en sí, sino el pie de foto. Breve, conciso, pero con un peso enorme. Decía simplemente: un nuevo comienzo. Gracias por todo el amor y el apoyo de siempre. Especialmente a ti, mi Kerem. Y la etiqueta, sí, ahí estaba la clave: almohadilla nuestro capítulo. Inmediatamente los fans se volvieron locos. ¿Qué significaba un nuevo comienzo? ¿Y esa mención directa a Kerem? Las especulaciones volaron. Algunos pensaron que se trataba de un nuevo proyecto profesional juntos, lo cual, siendo honestos, sería una gran noticia para muchos. Otros, más románticos, soñaban con un compromiso, una boda, un paso más en su relación. Pero la verdadera dimensión del impacto llegó poco después, cuando la cuenta oficial de Kerem Bürsin publicó una imagen similar, solo que esta vez él miraba a Hande, que aparecía de fondo, difuminada pero reconocible. Su mensaje fue aún más emotivo: hoy se cierra un ciclo y se abre uno nuevo, lleno de esperanza y amor. Han sido años de aprendizaje, risas y crecimiento juntos. Y ahora juntos emprendemos un camino diferente, pero con la misma fuerza y el mismo cariño. Nuestra historia merece ser contada en cada etapa. Te amo, Hande. La etiqueta esta vez fue: almohadilla siempre nuestra historia. La reacción de la audiencia fue masiva. Miles de comentarios inundaron ambas publicaciones en cuestión de minutos. Admiradores de todo el mundo expresando su sorpresa, su emoción y, sobre todo, su apoyo. Pero, ¿cuál era la noticia en sí? Aquí es donde debemos ser muy precisos, porque el término impactante puede tener muchas interpretaciones. Después de horas de intensa actividad en redes y de que los medios de comunicación turcos empezaran a especular salvajemente, una fuente cercana a la pareja, que prefirió mantenerse en el anonimato, filtró información crucial a uno de los periódicos de mayor tirada en Turquía. Y aquí viene lo que ha dejado a muchos con la boca abierta. La noticia impactante no es una separación, ni un compromiso matrimonial como tal. Es algo que va un paso más allá y que demuestra la madurez y la profundidad de su vínculo. Hande Erçel y Kerem Bürsin han decidido, de mutuo acuerdo,
tomarse un largo y merecido descanso de sus carreras individuales para dedicarse por completo a un proyecto personal que han estado gestando durante el último año. Este proyecto, según la fuente, no es un proyecto artístico en el sentido tradicional de una serie o una película. Se trata de la creación de una fundación. Sí, una fundación sin ánimo de lucro que llevará por nombre El futuro es nuestro IQ. UE estará centrada en apoyar a jóvenes talentos en riesgo de exclusión social, brindándoles oportunidades educativas, artísticas y deportivas. Esto, para muchos, es la verdadera sorpresa. No es solo que una pareja de celebridades decida emprender juntos un proyecto humanitario, sino que la magnitud del mismo los llevará a pausar sus exitosas carreras por un periodo indefinido. Kerem, conocido por su activismo en causas sociales, y Ande, que siempre ha mostrado una gran sensibilidad hacia las problemáticas de la juventud, han decidido unir fuerzas de una manera radical y comprometida. Han hablado de la necesidad de dar un paso atrás en la vorágine de la fama para poder dedicarle el tiempo y la energía necesarios a esta iniciativa. La idea es recorrer el país, identificar a jóvenes con potencial pero sin recursos, y ofrecerles becas, mentorías y un espacio donde puedan desarrollar sus talentos sin barreras. ¿Pero por qué esta decisión se considera impactante? Primero, por la escala del proyecto. No se trata de un gesto puntual, sino de un compromiso a largo plazo que implica una reorientación vital. Segundo, por el sacrificio profesional que esto conlleva. Ande y Kerem estaban en la cúspide de sus carreras, con ofertas millonarias sobre la mesa y proyectos ambiciosos en marcha. Renunciar a eso, aunque sea temporalmente, demuestra una convicción férrea en sus valores y en la importancia de este proyecto. Y tercero, por la forma en que lo han comunicado. No ha habido drama, no ha habido comunicados fríos. Han elegido expresarlo a través de sus propios canales, con palabras de amor y gratitud, mostrando una unidad y una complicidad admirables. Esto ha desarmado a muchos críticos y ha generado un sentimiento de admiración generalizado. Los detalles sobre cómo financiarán la fundación y cómo se organizarán son aún limitados, pero la fuente cercana a la pareja asegura que han estado trabajando en un plan sólido y que contarán con el apoyo de importantes organizaciones y filántropos. Se rumorea que sus primeras acciones serán lanzar una campaña de concienciación masiva y organizar un evento benéfico de gran envergadura para dar el pistoletazo de salida. La fecha tentativa para el lanzamiento oficial de la fundación es la primavera de 2027, lo que les da tiempo para cerrar todos los flecos de sus compromisos laborales actuales y sentar las bases de su nueva aventura. Es fascinante pensar en cómo esta noticia cambia la percepción que teníamos de ellos. Ya no son solo la pareja adorable de la televisión, sino dos personas con una profunda conciencia social y un deseo genuino de hacer del mundo un lugar mejor. Su decisión no solo beneficia a los jóvenes a los que ayudarán, sino que también inspira a sus millones de seguidores a reflexionar sobre su propio papel en la sociedad y sobre cómo pueden contribuir a generar un impacto positivo. Ande y Kerem han demostrado que el verdadero éxito no se mide solo en fama y fortuna, sino también en la capacidad de utilizar esa plataforma para el bien común. Los rumores sobre un posible matrimonio o incluso un embarazo han quedado, por ahora, en un segundo plano. El foco está puesto en este nuevo camino que han elegido. Y aunque la ausencia de ambos en las pantallas será sentida por muchos, especialmente por los fans de sus proyectos anteriores, hay una sensación de orgullo y esperanza en el aire. Han elegido un legado diferente, uno que va más allá de la interpretación. Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. Mientras algunos expresan tristeza por no verlos pronto en nuevas series, la inmensa mayoría aplaude su valentía y su compromiso. Mensajes de apoyo inundan Twitter, Instagram y Facebook. Son un ejemplo a seguir, qué gran iniciativa, orgullosos de ustedes, son algunos de los comentarios más recurrentes. Incluso colegas de profesión han manifestado su admiración. Actores, directores y productores han felicitado a la pareja por su visión y su generosidad. En cuanto a sus carreras individuales, ambos han tenido un 2025 de gran éxito, consolidando aún más su estatus como dos de las estrellas más importantes de Turquía. Ande acaba de finalizar el rodaje de una película internacional que promete ser un taquillazo, y Kerem ha estado trabajando en una nueva serie que ha cosechado excelentes críticas. Esta pausa, aunque larga, les permitirá regresar con energías renovadas y quizás con proyectos aún más significativos. Es importante recalcar que a pesar de la impactante naturaleza de la noticia, no hay conflicto ni desacuerdo entre Ande y Kerem. Todo lo contrario. La decisión ha sido meditada y consensuada,
reflejando una profunda conexión y un respeto mutuo por sus aspiraciones y sus valores. Su amor, lejos de verse afectado, parece haber encontrado una nueva dimensión, una que los une aún más en la consecución de un objetivo compartido. En definitiva, el 28 de enero de 2026 marca un antes y un después en la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Han decidido dar un giro radical a sus vidas, priorizando un proyecto humanitario que busca cambiar la realidad de muchos jóvenes. Su valentía, su generosidad y su compromiso social son dignos de admiración. Esta noticia, que comenzó como un susurro en las redes, ha terminado por convertirse en un poderoso mensaje de esperanza y un ejemplo de cómo las grandes plataformas pueden ser utilizadas para un bien mayor. Así que, para resumir, la impactante noticia del 28 de enero de 2026 es que Hande Erçel y Kerem Bürsin han decidido pausar sus exitosas carreras para dedicar tiempo y recursos a la creación de una fundación llamada El futuro es nuestro. Esta organización se centrará en apoyar a jóvenes talentos en riesgo de exclusión social, brindándoles oportunidades educativas, artísticas y deportivas. Esta decisión, motivada por un profundo compromiso social y un deseo de generar un impacto positivo, ha sido tomada de mutuo acuerdo y con el amor y el respeto que caracterizan su relación. Han elegido un nuevo comienzo, uno que redefine el éxito más allá de la fama y la fortuna, y que inspira a millones de personas a seguir su ejemplo. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado de esta noticia tan importante. Ha sido un placer compartirlo con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Les sorprendió esta decisión? ¿Creen que fue un movimiento valiente? ¿Qué esperan de esta nueva etapa para Hande y Kerem? Dejen sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leer sus opiniones. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todas las noticias y los secretos del mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.